Los derechos. Estos no siempre fueron aquellos inherentes a todos los seres humanos sin distinción. Hace no mucho tiempo se necesitó de una gran visibilidad pública por parte de la sociedad. Está dada principalmente luego de la Segunda Guerra Mundial. A continuación, te contaremos un poco más acerca de los derechos y otros acontecimientos importantes en la historia. Las etapas en la investigación. Las etapas en la investigación, cuando el equipo comenzó a funcionar en 1985, aún no se podía recuperar el ADN fácilmente. Esta era una línea científica inicial que solo estaba empezando a practicar en algunos países con buen desarrollo. A fines de la década 1980 se comenzó a trabajar la identificación a través del análisis genético, mandando muestras de ADN a los laboratorios. Desde ahí, la incorporación del análisis genético hizo que fuera más precisa la tarea de los antropólogos forenses. Los miembros del EAAF trabajan en 3 etapas. La primera es la investigación, la segunda es la excavación, trabajo de campo, y la tercera se llega al análisis en el laboratorio, donde se analiza lo que se encontró en el terreno. El método de trabajo. Un ejemplo del método de trabajo fue llevado adelante en la provincia de Córdoba. En 2003, el EAAF confirmó el hallazgo de una fosa común con 40 cuerpos en el cementerio San Vicente, que podrían pertenecer a personas desaparecidas. Dentro de lo que se ha trabajado en Argentina con métodos arqueológicos, es la fosa más grande que se ha encontrado en nuestro país. Esto según Darío Olmo, un miembro del equipo. Derechos laborales. Años posteriores al fin de la dictadura, la sociedad estuvo consciente que como requisito para defender la democracia están los derechos. Entre 1980 y 1990 se produjo una crisis económica, dejando una problemática social a causa de la desocupación, la imposibilidad de una vivencia digna y las malas condiciones de vida de un sector de la sociedad. En el gobierno de Menem se declaró una política neoliberal la cual no permitía la intervención del Estado en estos inconvenientes, y además fomentaba la desigualdad con el libre mercado y la privatización de servicios o empresas. Las marchas y las distintas acciones sociales lograron que en 1994 se reformara la Constitución Nacional, incorporando tratados nacionales para lograr una jerarquía constitucional. Estos fueron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y por último la Convención contra la Tortura, tratados o penas crueles, inhumanas o degradantes. Finalmente, en 1995 se decreta la flexibilización laboral, la cual permitía despedir y contratar trabajadores en ámbitos públicos y privados. A partir de entonces, muchas zonas en situación de pobreza se vieron obligadas a trabajar en muy malas condiciones, durante muchísimas horas y sin un salario justo. Los derechos de los niños. Durante mucho tiempo, la sociedad no consideró a los niños como sujetos de derecho, pero esto fue cambiando en las últimas décadas. El país adhirió la Convención de los Derechos del Niño y la incorporó a la Constitución Nacional en 1994. Luego, en 2005, se sancionó la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que los protege para que puedan disfrutar y ejercer de forma plena y permanente todos los derechos reconocidos por las normas nacionales y los tratados internacionales de derechos humanos. Aunque se ha recorrido un largo camino en favor a los derechos de los niños, aún en la actualidad muchos de ellos sufren desnutrición, falta de vivienda, salud, educación y contención familiar. Por eso es importante saber que estamos en mejores condiciones que en el pasado, pero todavía queda mucho por trabajar como sociedad para garantizar la satisfacción de sus derechos. Conclusión. El momento en el que los derechos adquieren relevancia fue cuando las personas obtuvieron garantías ante la justicia, libertad, educación y salud, entre otras cosas. Aunque a veces no todos los derechos se cumplan en la práctica, es importante que existan porque reflejan los estándares mínimos necesarios para que las personas puedan vivir con dignidad.